Imagina que eres un niño que asiste a la primaria como cualquier otro y siempre estás con la niña que te gusta. Todo va bien hasta que un día conoces a una niña extraña y solitaria con la que decides ser amable. Con lo que no cuentas es que esta comienza a interesarse en ti, y ya que quiere saber cómo puede llegar a gustarte, te pregunta que si no existiera la chica que te gusta, ella podría ocupar su lugar. Aunque es una pregunta un tanto extraña, inocentemente respondes que sí podrías haberte enamorado de ella. Lastimosamente, esa fue una respuesta que te va a perseguir por el resto de tu vida. Encuentras a la chica que te gusta tirada en un charco de sangre y sin vida. Todo esto fue causado por una extraña chica que por alguna razón pensó que te enamorarías de ella si terminaba asesinando a la chica que te gusta. El manga de Joshua Noai nos cuenta la historia de Kazumi. Este ha estado traumado debido a que se culpa de que una niña psicópata haya asesinado a la chica que le gustaba. Afortunadamente para él, esa chica es llevada por las autoridades para intentar rehabilitarla. Sin embargo, a pesar de los años y que trata de llevar su vida normal en la escuela, ha decidido cerrar su corazón para que algo como eso no vuelva a suceder. Pero el destino le da otra oportunidad para que intente volver a comenzar con una chica que realmente está interesada en él. Aunque es algo intensa, al punto de declarar sus sentimientos a este chico todos los días. El nombre de esta chica es Chino. Ella al final logra convencerlo para que salgan en una cita. Sin embargo, el día de la cita, por un momento, como si fuera un fantasma, ve una figura que solamente le trajo desgracias en el pasado. Pero a pesar de todo, las cosas salen relativamente bien para ambos durante la cita, al punto de que Kazumi comienza a abrirse más con Chino y le cuenta la tragedia que vivió ese día, explicando la razón de por qué él es tan frío y sombrío. Esto sirvió para que después de eso comenzaran a llevarse mejor, al punto de parecer una linda pareja. Lastimosamente, esto no dura mucho, ya que como si fuera una advertencia comienzan a pasar tragedias alrededor de Chino. Chino finalmente termina siendo raptada por Saki. Esta chica volvió debido a los celos que sintió al ver cómo Kazumi salía con otra chica. Saki le dice a Kazumi que se encuentren en el antiguo salón en donde pasó todo. Pero por supuesto, ella lo esperaba con una trampa y lo termina inmovilizando. Ahí le confiesa que desde hace años lo ha estado acechando y que conoce cada detalle de él. Para intentar que el protagonista haga lo que ella quiere, trae a Chino, que está casi desnuda, con heridas en el cuerpo, atada a una silla y privada de algunos de sus sentidos. Saki comienza a torturarlo un poco para que el prota termine siendo totalmente sumiso y no se oponga a ella. El plan de Saki es terminar tomando la inocencia de Kazumi, pero esta chica no se conforma solamente con eso. Y ya que quiere conmemorar el momento, trae las cenizas del primer amor de este chico para que ella esté presente en este momento tan importante. Al final, este pobre hombre termina siendo abusado por Saki, al punto de que ésta recibe la semilla de este chico, como si quisiera quedar embarazada. Lo último que vemos es el protagonista sintiendo impotencia, ya que no puede hacer nada porque es amenazado con difundir las grabaciones de cómo Chino es torturada y denigrada. Al final, Saki termina escapando, dejando con más traumas al protagonista y a la pobre Chino. Pasan 5 años y vemos a Kazumi ya adulto, que a simple vista parece que ya no tiene miedo y trata de hacer su vida, al punto de tener relaciones con algunas mujeres. Sin embargo, él esconde el hecho de que ha contratado investigadores privados para encontrar a Saki y así poder vengarse quitándole la vida. Cuando él ya logra encontrarla, se presenta la hermana menor de Chino. Ella se llama Chiho. Parece que ella ha investigado por su cuenta y quiere conocer más acerca de lo que pasó ese día con su hermana. Al final, esta termina siguiendo al protagonista, que se dirige a la ubicación de Saki que han encontrado los investigadores. Ahí se encuentran con una Saki totalmente diferente, que trabaja cuidando niños como si nada hubiera hecho. Por supuesto, esto desconcierta totalmente al protagonista. Ahí nos enteramos que en realidad esta chica perdió la memoria, al punto de no recordar ni su propio nombre. Esto hace que Kazumi comienza a vacilar, y justo cuando parece que están a punto de volver a casa para reflexionar sobre su venganza, aparece de nuevo Saki intentando saber más acerca de su pasado. Por eso Chiho se ofrece a ayudarla,
y aunque Kazumi se opone, esta chica termina pasando la noche en la casa de Saki. Al día siguiente, cuando se encuentran en la estación del tren, vemos como Chiho ya había sido dominada por Saki. Ahí ella confiesa que gracias al encuentro con Kazumi pudo recuperar sus memorias, como si de alguna novela romántica se tratase. Ahora esta chica ha decidido viajar con ellos, y lastimosamente, de nuevo el protagonista es chantajeado para que haga exactamente lo que esta chica quiere, o si no, ella terminará haciéndole daño a las chicas con las que Kazumi ha salido. Eso a menos de que él prometa que la mirará solo a ella y la amará solo a ella. Mientras este chico intenta procesar todo, Saki comienza a jugar con Chiho, al punto de que lo humilla en público, haciendo que se orine en el pasillo del tren, siguiendo así con sus juegos psicológicos para manipular al protagonista. Al final, ella logra que este chico que quería acabar con su vida, ahora quede rendido a sus pies, prometiéndole amarla solo a ella. Tiempo después, vemos cómo parece que estos dos comenzaron a vivir juntos como si fueran una pareja de recién casados. Comparten el apartamento, tienen sus momentos de intimidad y desde afuera se ven completamente normal. Sin embargo, Kazumi sufre ya que obviamente odia a Saki con todo su ser. Esta lucha por fingir llevar esta vida solo para proteger a las personas inocentes. Sin embargo, este chico logra ganarse la confianza de Saki. De hecho, ella nos cuenta cómo había sido su vida luego de ese incidente cuando aún eran niños. Ella había sido internada en un instituto para niños, pero logró salir mucho antes, gracias a su buen comportamiento. Luego de salir, ella comienza a vivir con su madre soltera, que parece haber sufrido mucho debido al delito que cometió su hija. Ellas debían mudarse frecuentemente, ya que suelen acosar y excluir a las personas que cometen delitos como los de Saki. Luego de un tiempo, la madre de Saki decide quitarse la vida, y de una forma bastante brutal. Ver a su madre con una soga en el cuello mientras que goteaba una gran cantidad de sangre fue un evento lo suficientemente traumático para que esta chica tuviera un ataque emocional que la llevaría a perder su memoria. La vida junto a Saki ha sido bastante difícil para Kazumi. Él debe seguir una serie de estrictas reglas en donde prácticamente esta chica tiene el control total de su vida. Este chico debe seguir reglas como que no puede salir cuando él quiera, debe volver a cierta hora a reportarse cada 5 minutos, todos los días se le revisará el teléfono, no pueden ni mirar ni hablar con el sexo opuesto, o habrá días en el mes en donde ellos pasarán todo el día juntos. La vida con ella es realmente sofocante para Kazumi, pero este cumple con estas reglas tan bien que comienza a realmente hacer muy feliz a esta chica, al punto de que quizás pueda recuperar las memorias que guarda los videos de Chino y su hermana. Sin embargo, cuando sale a beber con su amigo Gojo, se encuentra con una antigua compañera de trabajo. Ahí se entera de que Saki también le hizo daño a ella. Y esto lo confirma cuando él vuelve a casa y se entera de que todas las chicas con las que él tuvo relaciones habían sido torturadas y grabadas por Saki. Esto fue suficiente para que Kazumi pierda la paciencia e intente quitarle la vida a Saki. En este intento, este chico vuelve a fracasar y Saki al final logra que él se desmaye para luego inmovilizarlo. Pero este lo inmoviliza de una forma bastante peculiar y vergonzosa. Le quita la ropa, lo amarra en una posición comprometedora y le pone una especie de bozal. Todo esto para mantenerlo cautivo y que siempre esté necesitando de ella, haciéndolo bastante sumiso, al punto de que ella llega a hacerle mucho daño. Luego de unos días viviendo de esta horrible forma, Kazumi es rescatado por su amigo Gojo y Chiho, mientras que Saki estaba fuera de casa. Además de eso, ellos también recuperan todas las memorias en donde se guardan todos los videos de la chica siendo denigradas por Saki. Antes de enviar esas memorias con las grabaciones de sus respectivas dueñas, se dan la tarea de revisar cada una. Esto les permite darse cuenta que la antigua enfermera de la escuela es cómplice de Saki. Esta decidió ser su cómplice porque ella también fue chantajeada, y de hecho la ha estado ayudando desde la primaria. Pero para remediar sus pecados, ahora decide comenzar a colaborar con Kazumi y los demás. Estos unen fuerzas para idear un plan contra Saki. Por otro lado, Saki ha estado viviendo los últimos 6 meses en un lugar lejano,
preparándose para ver de nuevo a Kazumi, y esta vez atraparlo, pero para siempre. Cuando Saki llega a Tokio se pone en contacto con la enfermera que le ayuda a planear su siguiente movimiento. Sin embargo, se da cuenta de que ella la ha estado traicionando, así que decide torturarla para conocer los planes que tiene Kazumi. Como quiere sorprenderlo, decide adelantarse y llevar a la casa de su amado para raptarlo estando desprevenido. Más sin embargo, esta es sorprendida cuando Kazumi la recibe con un fuerte golpe de un bate de béisbol, como si él ya supiera lo que esta chica estaba planeando. Al final terminan acorralando a Saki, y ya que quieren vengarse de ella y hacerla pagar por todo lo que ha hecho, deciden llevarla a la vieja escuela, en donde inicialmente pasó la tragedia. Ahí el protagonista desahoga todo su dolor golpeándola brutalmente sin piedad. Parece que estos chicos en realidad nunca confiaron del todo en la enfermera, y sin que ella se diera cuenta, instalaron una aplicación que les permitía espiarla, y así descubrir lo que planeaba Saki. Saki, por otro lado, al verse acorralada, estaba intentando persuadir a los demás usando trucos psicológicos, lo que hizo que Kazumi comenzara a torturarla con más fuerza. Realmente parece que su intención es no dejarla salir viva de ahí, así que sigue golpeándola hasta el cansancio. Eso hasta que es interrumpido por Chino, que llega a la escena. Ahí tiene un diálogo sobre los sentimientos enfermos y obsesivos que tiene Saki hacia Kazumi. En realidad parece que el plan de ella, una vez que se vio sin opciones, era que él terminara con su vida para así nunca ser olvidada por él. Pero Chino hace entrar en razón a Kazumi y mejor deciden dejar a Saki en manos de las autoridades, así dejando atrás a esta chica para comenzar a ser feliz realmente. 10 años después vemos como Kazumi y Chino se quedaron juntos y están esperando tener un bebé. La vida para ellos ha sido bastante difícil, pero sin embargo intentan hacer lo mejor que pueden. El final de este manga termina con una carta de Saki enviada desde lo que parece ser un manicomio. El contenido de esta es un repaso de su vida junto a Kazumi, en donde ella le desea lo mejor a Kazumi. Al final, ella decide terminar con su vida, teniendo como único amor a Kazumi. Y bueno, hasta aquí llegaría el resumen de esta manga. Realmente espero que les haya gustado. Si es así, ya sabes qué botones debes pulsar para expresarlo. Esperemos que pronto podamos traer otro resumen de algún buen manga. Y bueno, si quieres conocer otra historia de una chica que también está loca por su amado, puedes ver el video que te dejo aquí a la derecha de tu pantalla.